un activo fijo, yo debo determinar qué fuente de financiación necesito. Si necesito un préstamo bancario, que ya sería un pasivo corriente, dependiendo de la durabilidad del préstamo, o la fuente de financiación del patrimonio, que es, yo considero que es la más costosa, porque uno genera una rentabilidad para los socios y tiene que pagar sus mismos intereses. Entonces, dependiendo eh, la necesidad que tenga para invertir o comprar inventario o, o cualquier planificación que se tenga en la empresa, necesito seleccionar una buena financiación para tener una mejor rentabilidad y ver en cuál me puede ir mejor, en cuál pago menos intereses para el bien de la empresa. Muy bien, Cristian. Sí, es apropiado tu aporte, muy similar a lo de María. Chelsea creo que iba a decir algo y Sonia. Sí, señor. Escuchamos a Chelsea y después a Sonia. No, sí, señor. Ellos tocan un punto muy importante que de pronto en el documento o en la tercera función no se toca tanto, porque bueno, se centra un poquito, como dice allí, en el volumen y la cuantía, pero entonces también se deben tener ciertas habilidades motoras que ya tendría el analista para brindar una seguridad alta y notar la realidad de los procesos en donde quizás deberíamos invertir, cambiar, y también determinar cuál fuente o me sirve más o cuál no. Entonces, allí vendría la capacidad del analista para dar respuesta a la serie de preguntas que de pronto van enmarcadas a lo que se quiere obtener o al punto a donde se quiere llegar. Muy bien, Chelsea. Sonia. Buenos días, profesor. Buenos días, Sonia. Profesor, más allá de mirar las fuentes de financiamiento que nos habla de este punto, algo que me parece interesante de lo que usted ya ha hecho mención antes es la importancia de la correcta distribución de lo que es el patrimonio y el pasivo en una empresa. Porque, como usted nos había mencionado antes, si no tenemos una correcta distribución de nos pueden negar un préstamo que es necesario para nuestra empresa. Eso es lo que más o menos puedo entender desde ese punto, más allá de mirar las fuentes de financiación que tiene la empresa o con las que cuenta. Listo, Sonia. ¿Alguien más? Profe. Aleja. Sí, señor. Profe, creo que mirando ya toda esta parte de las funciones, radica también, se nota el ejemplo que usted dio al inicio. O sea, con ese ejemplo que usted nos dio, creo que ya se hizo como más global toda esta información. Porque como en este caso estamos hablando de la tercera función, nos habla de el estudio del financiamiento. Cuando hablamos del financiamiento, encontramos que o sea, no es que yo voy a mirar una opción y me quedo con esa. No, ahí entra también, como decía mi compañera Chelsea, la función que cumple el analista, la importancia de dentro de una actividad financiera, porque él es el que se va a encargar de mirar cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las opciones de financiamiento que podemos conseguir, y ahí se denota la importancia para poder realizar este estudio, porque no es solamente quedarnos con la primera opción que tenemos, sino como cuál es la más rentable, cuál es en la que vamos a tener menos costos, donde vamos a tener que pagar menos intereses y todo este tipo de cosas. Y a su vez también es importante lo que decía la compañera Sonia, tener en cuenta que debemos tener una correcta distribución de los pasivos para así poder tener opciones en el estudio o en la búsqueda de un financiamiento. Porque como usted nos explicaba en el ejercicio, si nosotros no tenemos, o sea, si los bancos analizan nuestra información financiera y se dan cuenta que no tenemos la capacidad de pago,
pues obviamente no nos van a facilitar un préstamo que nosotros estamos necesitando. Entonces ahí es donde radica la importancia de tener repito, tener una buena preparación en la información financiera y tener organizado la estructura de estos de la manera correcta. Entonces es como muy importante recalcar que si nosotros no tenemos una preparación adecuada de nuestros estados financieros, se nos va a dificultar seguir cumpliendo las funciones que tiene como tal la actividad financiera. Entonces es muy necesario tener en cuenta todo esto para la toma de decisiones y para la toma o para la búsqueda de nuevas financiaciones o de cosas que tengan que ver con la actividad financiera. Muy bien, Aleja, gracias. Francisco, ya redondeas y pasamos al otro punto porque hay suficiente ilustración, pero Francisco nos va a hacer un resumen con su aporte. Seré breve, no, solamente quería ilustrar de alguna manera pues, el ejemplo de algunas empresas que buscando liquidez se someten ya sea factoring o leasing, las figuras en las que estas participan y luego al cabo de un determinado periodo llegan a la quiebra, y es precisamente por eso, por la falta de un estudio bien proyectado, bien desarrollado, donde el financiamiento de estas proyecciones se hayan elaborado correctamente. Muy bien, Francisco. Mira que ahí estás hablando de una nueva fuente de financiamiento que nosotros conocemos, pero que no la habíamos tenido en cuenta entre los aportes que habíamos realizado, como es a través de la adquisición de activos por la línea de factoring, en donde yo adquiero un activo y lo que me comprometo es a pagar un arrendamiento con una opción de compra. Es el leasing, perdón, ese es el leasing. Y cuando hablamos de factoring es que nosotros vendemos a nuestros clientes y cuando vendemos a crédito, esa cartera se la podemos negociar con un banco. Ese es un factoring. Entonces, es una fuente de financiamiento. Muy bien, Francisco. Ninfa iba a decir algo, Ninfa. Sí, profe. Retomando un poco con lo que decía el compañero, yo creo que tiene que hacerse un correcto, diría que análisis, pues, y también diagnóstico de la situación que tiene la empresa en ese momento, y analizar bien los estados financieros y por medio de esto determinar la liquidez con la que pues cuenta en ese momento la empresa, para ver si esta puede cumplir con los compromisos pues y obligaciones que se presentan, ya sea a corto plazo o en un futuro. Entonces, por medio del estudio y el análisis de estos, pues así puedes determinar estos problemas y también las causas que los están originando. También para ver si el banco, así como lo decía también la compañera, pues Aleja, y usted dio un ejemplo, porque el banco obviamente va a tener en cuenta todo esto, y si ve que nuestro nivel de liquidez es muy bajo, esto está claro que no nos va a dar préstamos. Entonces yo digo que este correcto diagnóstico pues, y el análisis de estados financieros nos va a ayudar pues, a una correcta gestión de nuestros recursos y también de los compromisos que vayamos a adquirir más adelante, y también financiar de manera adecuada, mirar las opciones, como ya lo dije, la más adecuada para así lograr pues, cumplir con estos compromisos a un futuro. Ok, Ninfa, muy bien. Y de esta manera también se pueden mejorar las ventas, profe. Y claro, pues cumplir también con todas las ventas y mejorar también, diría yo que esto le daría más valor a lo de la empresa y también pues obviamente a los inversores. Sí, Ninfa, cuando nosotros hacemos un buen análisis de nuestros activos y fuentes